Así que bueno, doy una cordial bienvenida a esta sesión educativa, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco acerca de esos ciclos que se presentan dentro de la estructura del mercado. Vamos a ahondar en ciertos ciclos de acumulación, distribución, ciclo alcista, ciclo bajista, de qué manera yo lo puedo identificar, cómo impactan las grandes instituciones a la hora de tomar decisiones, cómo yo puedo identificar ciertos movimientos favorables para yo poderme adentrar en ciertas oportunidades que se presentan en el mercado. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Santo Di Rosero, sí, hago parte del staff de Live, así que para mí es maravilloso estar aquí frente a todos ustedes y como es costumbre vamos a desarrollar ciertas habilidades dentro de esta sesión como es costumbre. ¿Listo? No sin antes recordarte que la importancia del trader también es tener un correcto entrenamiento mental. Yo siempre suelo ahondar en este tema, porque no es suficiente que abordes la estructura del mercado, que sepas surfear de manera profesional, porque eso simplemente te convierte en un analista profesional o en un buen analista. Pero más allá de ello, debes tener la capacidad para ser tolerante a las emociones, que a la hora de aplicar el tecnicismo tengas la tolerancia emocional para poder tener un desarrollo correcto profesional dentro de tu camino como trader. ¿Así? Así que sin más preámbulos, chicos, voy a tratar de dar lo mejor de mí en esta noche. No voy a tratar, no, voy a dar lo mejor de mí para ustedes y voy a pasar a compartir pantalla. ¿De acuerdo? Voy a pasar a compartir pantalla desde ya. Entonces, en este preciso momento, vamos a tratar de identificar cómo nosotros podemos adentrarnos en todo este mundo de la estructura, los ciclos, cómo puedo yo tener la capacidad de identificar ciertos movimientos de manera puntualizada. ¿Listo? ¿Me confirman a través de la cajita de comentarios si están mirando mi pantalla de manera correcta, por favor? Para de ese modo darle rienda suelta a esta sesión. ¿Listo? Confírmame allí, por favor. Todo está correcto, ¿cierto? Bueno, perfecto. Listo. Entonces, si bien es cierto, creo que muchos de ustedes saben que dentro de la estructura del mercado y en cualquier activo, sin importar si sea una cripto, si sea un commodity, si sea un activo de Forex, si sea un metal, una acción, lo que tú quieras o lo que te apetezca en algún momento analizar y demás, los mercados suelen comportarse en movimientos cíclicos, en movimientos repetitivos. Y no lo digo yo, no lo digo yo. Dentro de ese orden de ideas, existen matemáticos puros, antiquísimos, de los años 1800 aproximadamente, donde nuestros abuelitos Wyckoff, nuestros abuelitos Ralph Nestor Elliot, ¿cierto? Nos enseñaron ciertas estructura y cierta terminología que a nosotros nos permite identificar. No voy a entrar en teoría, no voy a entrar en teoría, sino voy a entrar de lleno a la práctica, ¿sí? Para de ese modo tener cierto sorfeo dentro de esta sesión. Bueno, estamos hablando de que el precio, como puedes ver en pantalla, se presenta y viene moviéndose así. Viene en un sorfeo y como puedes darte cuenta, ese sorfeo es constante, ese sorfeo se presenta de manera repetitiva, ¿cierto? Ahí está, ese sorfeo siempre va a existir, ¿sí? Pero entonces, para nosotros es importante que logremos identificar estos puntos altos, perdón, estos puntos bajos, estos puntos altos que nos permitan poder aprovechar ciertas oportunidades de compra y venta. Ahora, hay algo interesante acá que, por ejemplo, debes tener muy en cuenta esta terminología, bueno, esta frase, grandes instituciones. ¿Listo? ¿Qué sucede con las grandes instituciones? ¿Qué tienen que ver con todo este rollo? ¿Por qué nombras a las grandes instituciones? Porque de alguna manera les quiero mencionar que nosotros debemos aprender a tratar de identificar cómo se comportan esas grandes instituciones. No con la intención de lograr dominar a esas grandes instituciones, porque realmente no tenemos la capacidad, no tenemos la liquidez, ¿cierto? Por ahí hay un personaje que le gusta mucho el mundo de las criptos, que es Bitcoin. No sé si lo han escuchado, Michael Saylor, ¿cierto? Es un gran inversionista en Bitcoin. Y mire que hace muy poco tiempo logró comprar más de 8.000 unidades en Bitcoin, ¿sí?
compró mucha cantidad de Bitcoin. Y una inversión que fue realmente absurda, ¿sí? No tengo el dato exacto, si gusta lo puedes googlear. Sin embargo, él es considerado una gran institución. Pero aún así, yo me puse como que a interpretar qué fue lo que sucedió. Y en el momento en que él lanzó su oferta, en el momento en que él compró acciones de Bitcoin, no le hizo ni cosquillas, a pesar de que es un gran inversor, a pesar de que es considerado una gran institución. Imagínate si este tipo, Michael Saylor, no tuvo la capacidad de mover el mercado con toda esa cantidad de dinero que inyectó en Bitcoin, mucho menos nosotros, mucho menos nosotros los minoristas. No, Anthony, yo tengo una cuenta de $10,000, sos minorista. No, Anthony, yo tengo una cuenta de 100K, eres un minorista. Ah, no, me sale otro TV por ahí. Yo tengo una cuenta de $1,000,000, todavía eres un minorista. ¿Sí? Está bien que en tu gremio y en todo lo que vienes, exaltarte y sentirte orgulloso por lo que has logrado, sí, está bien. Pero nosotros no le vamos a hacer ni cosquillas al mercado. Estos personajes son los que dominan el mercado. Antonio, sé que esto está lleno de manipulación. Puede que exista manipulación. Sin embargo, vuelvo y te repito, nuestros abuelitos traders que antes se dedicaban a analizar el mercado con pergaminos, cogían un lapicito y empezaban a analizar el mercado con pergaminos y a tratar de estipular ciertos comportamientos del mercado. Sí, imagínate eso. El trading no es de solo ahora, eso existe hace muchos años. Siglos existe el trading y pues obviamente grandes inversores han sabido sacar buen provecho a los mercados financieros. Y tú eres una persona de esas. Podemos hacerlo, pero siempre y cuando tengamos en cuenta las grandes instituciones. No te dejes ligar de pronto o guiar de decir, no, solo hay manipulación y esto manipula aquí, manipula acá, manipula acá, manipula acá, y el mercado la tiene en mi contra. No, nada de eso. Existen grandes instituciones, pero debes aprender a actuar, a digerir, a surfear, como lo estás viendo en pantalla, todo este surfeo, como lo hacen ellos. Y para eso es esta clase, ¿sí? Para tratar de identificar cómo ellos se comportan. Entonces, volviendo al tema acá, existe algo importante, ¿cierto? Después de que cuando el precio, vamos a asumir de que el precio a partir de aquí empezó a hacer un movimiento fuerte, bajista, donde interactuaron inversores minoristas y también vienen interactuando esas grandes instituciones. ¿Listo? Prácticamente vamos de la mano con estos personajes, con todos estos inversores, vamos de la mano nosotros también y hacemos parte de esos movimientos trillonarios que se presentan diariamente, más aún dentro del mercado de Forex, ¿cierto? Entonces, cuando esto viene y realiza un movimiento fuerte bajista, aquí hay un sinnúmero de información re importante, re importante. Entonces, yo solo veo esos movimientos cíclicos, picos, fractales, subidas, bajadas, sí, pero hay algo de información. Pero vamos a partir desde este punto bajo, que en ese punto bajo es donde se presenta la famosa, ¿sí? Acumulación. Por acá abajo se presenta la acumulación. Acumulación. ¿De acuerdo? Ahí está la acumulación. Vamos a bajarle un poquito el tamaño. Ahí está. ¿De acuerdo? Dentro de esa parte bajista, ese punto bajo, se presenta la acumulación. Pero Anthony, ¿qué carajos es la acumulación? Decime qué carajos es eso. Vamos a hacer el ejemplo asumiendo de que este pequeño pico bajo, ese último bajo que nos entró al mercado, es este escenario de acá. ¿De acuerdo? Resulta y acontece que dentro de este movimiento o dentro de esta lateralización, como muy bien la conoces, o rango, o bueno, en este caso ya sabemos que es acumulación. Esto no quiere decir que las grandes instituciones ya se hicieron a un lado. No, mira, eso ya no hay movimiento, ya no hay inyección de capital, no hay retiro de capital. Definitivamente las grandes instituciones ya no están dentro de esto. No, grave error. Las grandes instituciones, cuando existen esos movimientos lateralizados, es cuando más atentos están. Es cuando más activos están, sin dejar de lado que en un movimiento fuerte alcista también están operando, o en un movimiento bajista fuerte también están dentro de esos movimientos, ¿cierto? Valga la redundancia. Sin embargo, aquí
estos escenarios que se presentan dentro de este movimiento, ¿cierto? Ellos están acumulando. ¿Y de qué manera acumulan? Ellos, por ejemplo, pretenden, en este caso, como puedes ver, el precio viene bajando, acumula y tienen el objetivo de llevar el mercado hacia arriba. Tienen el objetivo de llevar el mercado hacia arriba. Pero ellos necesitan, de una u otra manera, hacerte creer en cierto momento que después de un desplome bajista puede suceder eso, que te hagan creer de que el precio en algún momento dado va a continuar bajando, ¿sí? Entonces, ¿cómo te, entre comillas, manipulan? Porque esto es parte de los ciclos que se presentan dentro del mercado. Porque todos dicen, no, todo es manipulación y no es verdad. Todo no es manipulación. Muchas veces estamos dentro de la estructura, simplemente que no logramos identificar de manera correcta ciertos movimientos. Entonces, lo que ellos hacen es, en este momento, según la estructura, después de una acumulación, se desencadena una estructura alcista según ese ciclo, según esos puntos, según las teorías que nos han dejado todos estos personajes. Ahora, ellos necesitan hacer de que el precio tenga un movimiento alcista, pero antes de eso necesitan recopilar las suficientes órdenes, ¿sí? Para poder acumular, como el mismo nombre lo dice, y cuando ya tengan la suficiente acumulación, se explotan. ¿Y hacia dónde explotan? Lo más cotidiano es que te haga un movimiento fuerte alcista. Anthony, pero eso solamente es alcista. No. Puede continuar bajando, pero ya te voy a explicar en qué escenario se puede presentar. Ahora bien, cuando sucede esto, ellos lo que hacen es, ellos no pueden inyectar una cantidad fuerte de dinero, ¿sí? Digamos, en un inicio. Digamos que el precio termina de un ciclo bajista y que inyecten capital de manera absurda para que eso estalle. No, ellos no hacen eso. Van comprando de a poquitos. ¿Cómo lo hacen? Compran aquí, vuelven y compran acá, ¿sí? Hacen pequeñas compras. Pero Anthony, ¿yo cómo logro identificar si realmente esas grandes instituciones están haciendo esa acumulación de manera correcta? Generalmente, tú no puedes ver movimiento acá, ¿sí? No puedes ver movimiento, pero hay un escenario interesante que cuando existe esa acumulación repetitiva o esos pivots o ese rango, todo lo demás, generalmente el volumen es el que te dice a ti de que sí está existiendo flujo de liquidez, que sí están esos grandes inversores, esas grandes instituciones, están haciendo esas compras, tienen una cantidad enorme de capital, pero ellos no la inyectan de una sola, sino que van inyectando de a poquitos. De a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos van inyectando. ¿De acuerdo? Entonces, es allí donde entran en juego los minoristas. Los minoristas logran identificar que hay cierta acumulación, que las grandes instituciones están acumulando toda esa cantidad de órdenes y es donde los minoristas y los scalpers llamados nosotros aprovechamos esos puntos también por la parte alta, ¿cierto? Aprovechamos a vender por la parte alta y aprovechamos a comprar por la parte baja. Y obviamente también entran en juego las grandes instituciones haciendo sus compras, acumulando y demás, ¿cierto? Porque vuelvo y te repito, ellos no pueden llegar y comprar de lleno, inyectar un capital, un mega capital, por llamarlo así, y tirar el precio hacia arriba, ¿cierto? Entonces, a partir de allí es donde yo debo aprender a identificar si me encuentro dentro de un rango, ¿dónde estoy? Porque se te pueden presentar tres escenarios. Una que estés dentro de una acumulación, otro escenario que se te pueda presentar, ¿cierto? Es que estés dentro de una distribución, que generalmente la distribución se te presenta por la parte alta, distribución, ¿de acuerdo? Se te presenta por la parte alta o que te encuentres también, debes estar muy atento y atenta dentro de correctivas. En cualquiera de estos tres escenarios se te puede lateralizar el precio, pero la importancia de yo lograr identificar en qué punto me encuentro. Me encuentro
en distribución, me encuentro en alguna correctiva o me encuentro en acumulación. Y es allí donde empiezan a jugar también las temporalidades. Yo perfectamente, en una temporalidad, digámoslo así, de, no sé, una temporalidad semanal, me puedo encontrar dentro de una acumulación. Pero dentro de esa acumulación, yo perfectamente, dentro de esos fractales, yo me puedo encontrar dentro de una distribución. Me puedo encontrar dentro de una distribución. Entonces, es ahí donde los escenarios, y ahorita ya vamos a ir al gráfico real, donde vamos a aprender a identificar esos puntos favorables, donde primeramente en macrotemporalidades, yo por qué les recomiendo siempre que ustedes identifiquen esas escenario o en qué terreno te encuentras en macrotemporalidades. No, Anthony, yo soy scalper. No, yo solo hago scalping, a mí no me interesa eso ya, no me hables de macro porque a mí me gusta meter operaciones en corto, en segundo, bla, 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 bla. Bueno, está bien, está bonito que te gusta hacer scalping, pero también debes aprender a identificar esos movimientos, ese terreno donde estás operando, porque es como cuando los soldados, no sé, de Vietnam o del Medio Oriente, ese tipo de guerras que existen por allá, donde te envían a la guerra, te envían a la guerra y de repente tú solo tengas como objetivo, no sé, un personaje ahí que es tu enemigo y trates de ubicar a tu enemigo allí y que lo tengas, no sé, a unos 20 metros, yo siempre coloco ejemplos así, lo tengas a 20 metros, pero no tienes en cuenta el terreno hostil en el que estás parado en ese momento y te enfocas solo en ese personaje y lo más probable es que en algún momento dado a ese soldado lo liquiden porque no supo que estaba en un escenario hostil, porque no supo que estaba en un escenario muy amplio donde tenía varios enemigos allá, donde te pueden dar de baja. ¿Sí? Entonces, el trader que no tenga en cuenta las macrotemporalidades y no sepa en qué escenario se encuentra, la probabilidad muy alta es que en algún momento dado te liquiden menores temporalidades en un abrir y cerrar de ojos y digas, carajos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué me tomó este stop loss? ¿Por qué me tomó este? Simplemente porque no tuviste en cuenta esas macrotemporalidades y el terreno en el que te encuentras en este momento. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo al tema, ¿cierto? Sabemos que primeramente el precio acumula desencadenándose o posterior a un movimiento bajista. ¿Listo? Posterior a un movimiento bajista. Se presenta esa acumulación, ¿sí? Y es allí, en algún momento dado, donde el precio, nosotros, se puede presentar el escenario de que en efecto se cumpla de alguna manera esa estructura que nosotros estamos aspirando por la parte alta, ¿sí? Que continúe o bueno, haga un cambio estructural y haga un movimiento o una estructura alcista, o por el contrario, se te puede presentar el escenario de que el precio venga y esté dentro de un movimiento bajista y continúe con su tendencia. Pero Anthony, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás diciendo de que estaba en una acumulación y realmente no? ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió allí? Probablemente dentro de este movimiento bajista, ¿sí? Ese movimiento que tú estabas esperando y que esto pensaste que era una acumulación, solamente era que una correctiva. ¿Y qué es una correctiva? Donde el precio, ¿sí? Donde el precio te hace un movimiento bajista, asumes de que esto está acumulando, simplemente hace un retroceso, pero para continuar bajando. Pero entonces, Anthony, es muy enredado lo que me estás mencionando. Me estás diciendo que los ciclos se cumplen, que los ciclos son repetitivos, que esto es movimientos de identificar a su vez, paso a paso. Sí, pero por eso te digo, cuán importante es que tengamos en cuenta macrotemporalidades para saber en qué escenario nos encontramos. ¿Listo? Bueno, ¿qué escenario se te puede presentar a partir de una finalización de una acumulación? Aquí es cuando probablemente se te puedan presentar ciertos patrones chartistas, digámoslo así, donde el precio puede hacerte esta figura, ¿sí? Esto puede ser una especie de cuña, una cuña donde el precio comienza a encerrarse, no tiene escapatoria, esas líneas de tendencia, esas líneas tendenciales, líneas de soporte y líneas de resistencia, cada vez se van achicando,
Cada vez se va achicando, 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 donde el precio ya no tiene por dónde respirar y una de dos, o estalla hacia arriba o caso contrario, lo que hace esto es estallar hacia abajo. Cualquiera de esos dos escenarios se pueden presentar. Estallido por la parte alta, genial. Se nos viene presentando un ciclo estructural en cualquier tipo de activo. Estalló y hizo un movimiento profundo hacia abajo. Maravilloso. Viene dentro de un ciclo elotista, pero todavía, perdón, ciclo estructural, pero todavía no finaliza. Entonces debo aprender a identificarlo, ¿sí? Y generalmente cuando esto se presenta, aquí se te puede presentar un patrón dentro del mismo patrón. ¿Qué tipo de patrón? Vamos a hacer zoom aquí, ¿cierto? Vamos a hacer un poquito de zoom. Bueno, voy a ver si me ayuda esto acá. Listo, ahí estamos. ¿Listo? ¿Qué sucede aquí? Cuando se te presentan ese tipo de lateralización o ese tipo de cuñas y demás, suelen presentarse cada vez los movimientos se van apeñuscando, ¿sí? Y empieza a existir una serie de agotamiento. Yo les he mencionado ese agotamiento, ¿cierto? Se te puede presentar agotamiento por la parte alta o se te puede presentar agotamiento por la parte baja. ¿Y qué hace referencia con el agotamiento? Cuando tenemos un par de líneas tendenciales, que en este caso por la parte de arriba, por la parte alta tenemos una línea de resistencia y por la parte de abajo una línea de soporte, suele presentarse este tipo de patrón. Empieza el precio cada vez a lateralizarse mucho más, a ponerse mucho más lento, ya sea por la parte alta o ya sea por la parte baja. ¿De acuerdo? Empieza a lateralizarse. Cuando sucede eso, es sinónimo de que si hace un agotamiento por la parte alta dentro de ese rango, eso es sinónimo o es probable, empieza a aumentar tu probabilidad de que el precio rompa hacia arriba. Pero si ese agotamiento se presenta por la parte baja, existe la probabilidad de que esa ruptura la haga por la parte de abajo. Ya vamos a ir a un ejemplo real y vamos a ver todo lo que estamos identificando. Tony, pero ¿qué pasa si eso no se me presenta en esa famosa cuña que tú me estás mencionando? Listo. Pueda que no se te presente esa cuña, simplemente estamos lateralizando, el precio viene haciendo pivot por la parte alta o por la parte baja y el mismo escenario. Se te presenta el mismo escenario agotamiento, ya sea por la parte baja o agotamiento por la parte alta. Y ese agotamiento básicamente es que el precio se pega prácticamente por la parte de arriba, por la línea de resistencia, o se pega por la parte de abajo, por la línea de soporte. ¿Listo? Si esto en efecto me hace ruptura por la parte alta, bueno, entramos dentro de una posible estructura alcista. ¿Listo? Estructura alcista. Ya estamos aquí. Estamos dentro de una estructura alcista. ¿Qué pasa aquí? Allá. ¿Listo? Estamos dentro de una estructura alcista. Bueno, una posible estructura alcista. ¿Por qué razón? Porque el precio aquí te puede hacer esto. Te hace esto y puede continuar bajando. Es probable. ¿Dónde estamos? Probablemente estemos dentro de una continuidad de una estructura alcista en macrotemporalidades. Sin embargo, si el precio logra tener la capacidad de hacerte esto y continuar subiendo, bueno, ahí la cosa cambia. Ahí quizá si estamos dentro de la estructura alcista y el objetivo es venir acá arriba a esa distribución. ¿Y qué carajos es la distribución? La distribución es cuando los compradores, ¿sí? Empiezan prácticamente a deshacerse de sus órdenes de compra, ¿sí? A deshacerse de sus órdenes de compra y es allí donde entra en juego esos vendedores. Ahora, el precio aquí debes tener mucho cuidado de dejarte llevar por el FOMO, porque cuando estás dentro de una estructura alcista debes aprender a identificar en qué momento estamos en una posible distribución. Porque muchas veces, por el FOMO, como lo sucedió en Bitcoin, por encima de los 100K, bla, 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 FOMO, 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 ¿sí? Y ese FOMO simplemente es que se dejan llevar simplemente por mirar velas de este tamaño,
¿sí? Se dejan llevar por el FOMO, miran que se está formando este tipo de velas, así y demás, y se dejan llevar por eso y simplemente empiezan a comprar. Ahora bien, las grandes instituciones también tienen la potestad de persuadirte psicológicamente a través de las noticias, a través de los fundamentales. Michael Saylor inyectó tanta cantidad de trillones en Bitcoin. ¡Oh! Compró esta gran institución, me voy a meter de cabeza a comprar. No. Lo que pasa es que el posicionamiento de Donald Trump disparó las criptos porque de una u otra manera tenemos la intención de irnos tras este gran inversor en criptomonedas. Me voy a meter de cabeza. No, tampoco. Eso no se trata. ¿Sí? Entonces muchas veces a esos que se los comió Bitcoin cuando estaba por encima de los 100K y siguieron comprando, ya saben qué escenario se les presentó posterior a ellos, ¿cierto? Ya saben lo que sucedió. ¿Por qué? Porque probablemente estábamos en una distribución. Y después de una distribución, según la estructura, viene un movimiento bajista fuerte. Viene un movimiento bajista fuerte, según la estructura, según esos movimientos repetitivos. Sin embargo, como lo estábamos mencionando anteriormente, es cuando aquí esas instituciones empiezan a desligarse de esas órdenes de compra. Empiezan a desligarse y vuelve y juega. Ellos no pueden coger, desinyectar, perdóname la expresión, si está bien o no está tan bien, que retiren ese capital y que hagan un movimiento absurdo cuando el precio apenas está acá. Pero tú me vas a decir, pero Anthony, mira que yo sí he visto esos movimientos fuertes así tan repentinamente. Todo lo demás, bueno, pueda que sí, pero pueda que jugando con las temporalidades, tuvo que haber una distribución en algún momento, tuvo que haber distribución, tuvo que haber acumulación. Pueda que en esa temporalidad no la haya habido, pero si jugamos con las temporalidades, vamos a identificar y tuvo que haber existido ese tipo de escenario. ¿Listo? Entonces, vuelvo y te repito, ellos no pueden deshacerse de esas órdenes de un momento a otro y en un abrir y cerrar de ojos porque sería algo no tan natural dentro del mercado, ¿sí? Y deben tenerlos a los minoristas y a otros inversores que son un poco más potentes dentro de los mercados financieros, tenerlos ahí con incertidumbre de qué va a suceder, de qué va a suceder, te pueden decir, hey, me voy para arriba, ellos son expertos en hacer eso, me voy para arriba, pero simplemente es una falsa ruptura, ¿cierto? Y lo único que te dejo aquí fue liquidez, ¿cierto? Te dejo liquidez por la parte alta. Y ya está. ¿Esto qué es? Esto es una falsa ruptura. Eso no existe. Todavía estamos en una posible distribución. Todavía estamos en una posible distribución. Y después de esa distribución, ya empieza a desencadenarse de manera natural un movimiento bajista. ¿Sí? Y ya te voy a enseñar de qué manera nosotros podemos identificar un poco más puntualizados esa acumulación, qué hay dentro de esa estructura alcista, qué hay dentro de esa distribución y qué hay dentro de esa estructura bajista. ¿De acuerdo? ¿Qué se encuentra dentro de esos cuatro escenarios? ¿Cómo yo identifico el inicio de una acumulación? ¿Cómo identifico el final de una acumulación? ¿Cómo identifico, no sé, que esté a la mitad de una estructura alcista? ¿Cómo identifico hasta dónde probablemente yo puedo palpar, dejar de desarrollar una operativa a tal punto de llegar hasta un punto de distribución? ¿Y cómo ser precavido y en qué momento salirme de esa operativa y probablemente encaminarme dentro de esos short para poderme ir a favor de esa estructura bajista? ¿Sí? La importancia de nosotros lograr identificar esos puntos. O sea que, Anthony, ¿esto se puede volver a repetir? Claro que sí. En ocasiones, el mercado es muy cíclico. Se te puede presentar nuevamente una acumulación, se te puede presentar nuevamente una estructura alcista, se te puede presentar nuevamente una distribución y finalmente se te puede presentar esa estructura bajista. Y así sucesivamente. ¿Sí? Se te pueden presentar ese tipo de escenarios en cualquier momento, pero la importancia de nosotros es saber identificar, primeramente, dónde te encuentras. ¿Dónde te encuentras? Porque muchas veces, Anthony, ¿hasta dónde dejo de desarrollar? ¿Dónde está mi primer TP? ¿Dónde está mi segundo TP? Nosotros sumamos pips, nosotros sumamos primer TP en tal pip, el stop loss en tal pip,
Pero debemos tener en cuenta si estoy en un escenario de estructura alcista, si estoy en un escenario de estructura bajista, si estoy próximo a llegar a una distribución o si apenas me encuentro en una acumulación. Eso a mí me va a permitir gestionar de manera un poco más responsable, un poco más intuitiva y tomar decisiones a favor mío. Porque, ¿qué sucede? Cuando no tienes idea de la identificación de este tipo de escenarios, Anthony, acumulación, estructura bajista, distribución, estructura bajista, sí, eso yo me lo sé, me lo han dicho miles de veces y yo me lo sé al pie, al revés y al derecho. Bueno, pero entonces aplíquelo. ¿Por qué no lo aplica? No lo está aplicando. ¿Sabe por qué no lo está aplicando? Porque usted muchas veces se mete en compras cuando está en distribución y muchas veces se mete en ventas cuando está en acumulación. Y se mete así de esa manera. Pero sí es probable que siga bajando. Sí, es probable. Pero sí es probable que siga subiendo. Sí, es probable. Pero entonces, como es de probabilidades, yo me ajusto y no me arriesgo tanto. O una de dos, o me mantengo al margen y no actúo, o simplemente trato de ajustar un poco más mi riesgo, trato de minimizar ese riesgo, actuar con mayor profesionalismo, ser paciente, que la paciencia paga, y a partir de allí, cuando ya tengo un escenario un poco más claro, es cuando yo ya empiezo a tener esa posible entrada efectiva donde pueda ser un poco más profesional a la hora de tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo presente esto, esos cuatro escenarios, ¿sí? Generalmente a mí me encanta y me gustaría que ustedes también logren identificar esta estructura alcista. Es lindo meterse en largos. Es lindo que tomemos esos long en un punto favorable, en un punto favorable. Entonces, dentro de esa estructura alcista, se pueden presentar ciertos fractales que debes tenerlos muy presentes, ¿sí? Y se puede presentar de la siguiente manera. Un movimiento fuerte alcista, un movimiento fuerte bajista, un movimiento un poco más fuerte alcista, nuevamente un movimiento bajista y finalmente un último impulso alcista. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que probablemente dentro de esa estructura alcista se te pueden presentar uno, dos, tres, cuatro, cinco movimientos. Cinco movimientos. Los cuales, esos cinco movimientos están compuestos de un movimiento fuerte alcista, otro movimiento mucho más fuerte alcista, ¿sí? Otro movimiento alcista, y aquí vendrían dos retrocesos. Un retroceso, ¿de acuerdo? Y vendría por acá otro retroceso. De esa manera se te puede presentar esa estructura alcista, ¿sí? Obviamente, teniendo presente lo que te acabo de mencionar, lo que se puede presentar como escenario dentro de esa acumulación por la parte baja. Una acumulación ya sabes que se puede presentar agotamiento por la parte alta o por la parte baja. Si empieza a existir ese agotamiento por la parte baja, ten mucho cuidado que probablemente esto continúe bajando. Pero si hay agotamiento por la parte alta, pues genial. La probabilidad es que tengas un escenario diferente y que a partir de este movimiento bajista se presente un cambio de estructura. ¿De acuerdo? Es probable que suceda eso, ¿sí? Entonces, estos cinco movimientos, estaríamos hablando que hace parte de un ciclo. Estamos casi que a un 100% de que finalice ese ciclo. Ponle que estemos a un 90%. Después de eso, viene la distribución, que ya te la expliqué cómo se presenta. La distribución por la parte alta, ¿cierto? Donde existen esos pivots, pam, 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 por la parte de arriba, por la parte de abajo. Inclusive, en ocasiones te puede jugar, ¿sí? Esto se presenta así, dentro de la distribución, ¿sí? La distribución se mantiene allí. Ahora vamos a cambiar de color esto, vamos a colocar un color blanco nada más, ¿cierto? Y a partir de aquí, el precio empieza a hacer sorpeos y empieza a surfear. Y te empieza a fregar. Me voy para abajo. No, no me voy para abajo. Mentiras. Me voy para arriba. No, tampoco me voy para arriba. Me voy a volver a meter acá. Me voy para abajo nuevamente. Me voy para arriba. Y te mantiene así. Y cuando sucede eso, pues obviamente, cuando ya estás, ya has dejado huella al mercado, te empieza a dejar ese tipo de mechas.
te deja liquidez por arriba y nuevamente liquidez por abajo y liquidez por arriba. Y resulta que el precio te vacila, de que va a ser un movimiento fuerte alcista o bajista, pero finalmente logra y se introspecta nuevamente dentro de ese rango, ¿cierto? Se introspecta nuevamente dentro de ese rango. Entonces nosotros debemos tener cuidado a la hora de tomar cualquier decisión. Entonces, ¿cuán importante es, cuán importante es lo que te voy a mencionar acá? ¿Cuán importante es que tengas en cuenta el cierre de vela? Debes tener en cuenta el cierre de vela, pero ¿por qué me hablas tanto del cierre de vela, Anthony? Porque el cierre de vela es el que te va a permitir tener una interpretación diferente. Si en verdad el cierre de vela te va a confirmar una ruptura, una que este ciclo estructural, debes ajustarte un poco más. Si esto continúa subiendo, ¿sí? Si esto continúa subiendo de esta manera, dejaríamos en stand-by esta posible distribución. ¿Y en qué momento yo dejaría en stand-by esta posible distribución? Cuando me haga el cierre de vela. Si me hizo un cierre de vela de esta manera, probablemente esa distribución se encuentre en un punto más arriba. Y entonces esto de aquí, ¿qué pasa, Anthony? ¿Qué sucede con esto? Simple. Cogemos esto, ¿sí? Y extendemos. Este es un movimiento un poco más fuerte, ¿cierto? Todavía no había finalizado este impulso fuerte, o este impulso, o sí, este movimiento fuerte. Todavía no había finalizado. ¿Cierto? Porque me está diciendo otro escenario. Entonces, cuando sucede eso, es cuando yo debo tener presente sí o sí el cierre de vela. Debo tener presente el cierre de vela, porque si el cierre de vela te sigue dejando aquí, es probable que sí estés todavía dentro de esa distribución, que te encuentres dentro de esa distribución. Y este rechazo, ¿sí? Como lo denominamos nosotros, este rechazo es sinónimo de pérdida de fuerza de parte de esos compradores. Y es sinónimo de que cuando los grandes inversores, las grandes instituciones que empezaron a acumular esas órdenes y que obviamente aquí entraron en materia y empezaron a comprar con mucha fuerza, empezaron a comprar con mucha fuerza, en estos puntos, en este punto alto, estas mechas que me dejó por la parte alta es sinónimo de que se están deshaciendo de esas compras, que están tomando ganancias. Y te repito, ellos no pueden deshacerse y salir de esa gran cantidad de flujo de órdenes, no pueden salirse de una manera brusca porque van a desorbitar el mercado y no van a permitir acumular la liquidez de los minoristas y de otros inversores que muchas veces debes tener cuidado y protegerte de no ser la liquidez, de que tú no seas la liquidez. ¿Y en qué momento debo tener cuidado? Ejemplo, en un cierre de vela, identificando de manera muy puntualizada esos ciclos que se presentan en el mercado. Es una manera de yo protegerme y también a mi capital, protegerme a mí mismo emocionalmente, proteger a mi capital, de alguna manera, de esas grandes instituciones, de que yo no sea la liquidez, de que a mí no me liquiden. Y para poder llegar a eso, obviamente, debo tener una interpretación correcta acerca de cómo se comportan esas grandes instituciones, ¿cierto? Entonces, es bonito cuando empiezas a surfear, empiezas a aplicar la estructura y empiezas a dominar esas habilidades, pero obviamente eso lo debes conjugar sí o sí con una tolerancia emocional, porque ¿qué pasa? Cuando no hay una tolerancia emocional, tú estás por aquí, ¿sí? Ni te acordaste que Anthony Rosero, en una sesión educativa donde te estaba hablando de los ciclos del mercado, él te dijo que debías esperar con cierre de vela. Y sin pensar ni una, ni dos, ni tres veces, simplemente te empezaste a meter en compras por esto. No esperaste el cierre de vela y ¿qué pasó? Te liquidó, fuiste a la liquidez. Rechazo y pero no, ¿qué pasó? Y más aún, ya llevabas algo de rendimientos y te dejaste llevar por el FOMO. Te olvidaste de una gestión de capital, te olvidaste de una gestión de riesgo, te olvidaste de tu objetivo, te olvidaste de ver el trading de manera porcentual, te liquidó y empiezas a decir, no, el mercado la tiene en contra mía. No, el mercado no tiene nada en contra tuya.
simplemente que no estás actuando de manera profesional. Bueno, entonces, cuando ya logramos entender eso, ¿sí? Logramos comprender de que las grandes instituciones, aprender a actuar como esas grandes instituciones, a partir de aquí se te puede presentar, ¿sí? Cuando ya se ha generado esa distribución de manera efectiva y hacen esas grandes instituciones que nosotros como minoristas actuemos, compremos y vendamos dentro de esta distribución, ¿sí? Sucede el mismo escenario que te presenté acá, dentro de esa acumulación, ¿sí? Esperar a que te haga, después de un sorteo correcto dentro de esa distribución, una ruptura por la parte alta o, caso contrario, una ruptura por la parte baja. ¿Sí? Y aquí les quiero colocar un ejemplo que yo suelo mencionarlo mucho. ¿Sí? Y debes tener presente cuando hay una ruptura. Hay algunos que les gusta operar rupturas, hay otros que no les gusta operar rupturas. ¿Sí? Entonces, ya hay una ruptura efectiva, un cierre de vela, y se te puede presentar el escenario de que el precio rompió, pero debe venir a retestear, hacerte un pullback, para después de ese pullback, ahí sí ya continuar subiendo o continuar con su movimiento. Y caso contrario, donde el precio te haga una ruptura por la parte de abajo, el mismo escenario. Te recomiendo siempre de que el precio haga su movimiento, haga un pullback, un retesteo, y ahí sí ya tomes decisiones y te vayas a favor de ese movimiento. Tony, pero ¿qué pasa si yo espero ese pullback y se me va la operativa? Si se va, que se vaya, porque hay en ocasiones donde te hace un cierre de vela efectivo, pero cuando te intenta hacer el pullback, vuelve y se mete en el rango. Pero Anthony, mira que me dejó un cierre de vela por la parte alta. ¿Y en qué temporalidad? No, en 15 minutos. En 15 minutos. ¿Y cuánto hace falta para que haga el cierre de 4H? Ah, le faltan 3 horas con 45 minutos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Todavía no hay un cierre de vela, que un gráfico de 4H es, digamos que la estructura dentro de un gráfico 4H te permite saber en qué escenario te encuentras, te permite interpretar de manera macro para que actúes de manera responsable en micro. Pero con un cierre de vela en 15 minutos y tú pretendes que eso ya rompió, sabiendo que probablemente todo este movimiento alcista se tardó, no sé, 2 días. 2 días en hacer esa estructura alcista y te guiaste por una vela de 15 minutos, una supuesta ruptura por la parte alta y te metiste de cabeza en una venta o en una compra sin saber qué era lo que estabas haciendo. ¿Sí? Entonces, yo sé que muchos de ustedes nos escuchan a nosotros decir, bueno, vamos a esperar el cierre de vela en 15, vamos a esperar el cierre de vela en 1H, estamos próximos al cierre de vela de 4H y ese número de afirmaciones que a nosotros como traders nos va a permitir actuar con mayor sobriedad, con mayor propiedad a la hora de adentrarnos en esos shorts o en esos long. ¿Listo? Entonces, ya teniendo presente eso, los escenarios acumulación, estructura alcista, distribución y estructura bajista, generalmente aquí se te puede presentar el siguiente escenario. Asumiendo de que el precio ya tuvo la suficiente tiempo para distribuir, ¿cierto? Te hace una ruptura, pullback, y se te puede presentar un cambio de estructura. Ustedes ya saben identificar un cambio de estructura. Y si no lo saben, ya lo vamos a empezar a ver durante las siguientes sesiones. Un cambio de estructura, un rompimiento efectivo, un retesteo, un pullback, continúe bajando. Ah, me hizo un boss. Ah, genial. Ya me hizo un chocho. Después de un cambio estructural, me hizo un chocho. Fenomenal. Ya empezamos a identificar esa estructura. Y a partir de aquí, pues obviamente, ¿dónde debo tomar decisiones? Debo empezar a tomar ventas aquí o ventas acá, ¿cierto? Pero muchas veces los chicos empiezan a meterse en ventas cuando el precio ya está por acá, cuando ya se está final, cuando ya está terminando de desarrollarse. Y probablemente aquí te haga una reversión del precio, donde venga a buscar nuevamente ese punto de distribución, te liquida y dices, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y de repente continúa bajando a partir de allí y dices, no, es que el mercado la tiene en contra mía. No tiene nada en contra tuyo, simplemente que no logramos identificar esos puntos favorables para nosotros. ¿Listo?
Bueno, vamos a ver, ahora sí, tratar de identificar esos puntos en un gráfico real. ¿Listo? Vamos a tomar como ejemplo, vamos a irnos con el euro muy rápidamente. Vamos acá, más bien vámonos acá abajo, aquí, acá. Vamos a borrar esto. Vale. Nos vamos a ir ahora sí a un gráfico de 4H. Vamos a identificar qué es lo que viene haciendo en 4H. ¿Listo? Estamos aquí. Vamos a identificar algún punto de acumulación. Una acumulación que sea un tanto clara, ¿cierto? Aquí podemos identificar, como puedes darte cuenta, el precio venía surfeando, venía haciendo movimiento bajista y a partir de aquí entró dentro de esa acumulación. ¿Sí? Existió esa acumulación. Mírala allí. Allí está. ¿De acuerdo? Te hablé también acerca de ese posible agotamiento. Generalmente, cuando el precio empieza a agotarse por la parte alta o por la parte baja, tiene sinónimo de romper. Mira ese agotamiento por la parte alta. Está cerca de esa línea de resistencia por la parte alta y el precio decidió romper, ¿cierto? Identifiquemos primeramente esos puntos de acumulación, esos puntos acumulativos y posteriormente ya tratamos de identificar esos movimientos alcistas, esa distribución por la parte alta. Mira que aquí identificamos acumulación, ¿cierto? Por la parte baja, pero vas a decir, Anthony, pero nada de, yo no veo nada de agotamiento ni por la parte baja, ni por la parte baja, ni por la parte alta. Ok, entonces ya en ese orden de ideas, ya teniendo presente eso, lo que debo hacer es empezar a jugar con las temporalidades. Estoy en 4H y de repente me voy a un gráfico de 1H. Vamos a ver qué tengo en 1H. Vamos a ver si logramos de manera mucho más rápida a esa zonita que hemos marcado. Ok, vamos a ver dónde estás. Estamos un poco lejitos. Carajo, ¿dónde lo dejamos? Por aquí está. ¿Esta fue? No, mucho más atrás. Estamos más atrás todavía. Vamos a ver, identificamos esa zona de acumulación, pero queremos identificar ese posible agotamiento. ¿Listo? Mira, Anthony, estoy mirando agotamiento por la parte baja. Esa no es la parte baja. Eso prácticamente vendría siendo el 50% del rango. ¿Sí? El 50% del rango. No hubo agotamiento por la parte alta en un gráfico de 1H, probablemente lo encontremos en menores temporalidades. Estoy más que seguro que esta liquidez que me dejo aquí y esta pequeña acumulación o lateralización que me dejó dentro de esas tres velas de 1H, si yo bajo de temporalidad, voy a empezar a encontrar agotamiento por la parte alta. Es muy probable, ¿cierto? Sin embargo, este también es un escenario favorable para nosotros. ¿Cuál es el escenario? El precio entró dentro de una acumulación y dentro de esa acumulación hizo una serie de cierre de velas, ¿sí? Efectivas por encima del 50% de ese rango. ¿Dónde está el 50%? Ahí está la línea media, ¿cierto? La línea media es el 50% del rango y el precio empezó a hacer cierres por la parte alta. ¿Y cuál es el otro síntoma de efectividad donde el precio ya logre irse con su movimiento alcista? Rompimiento con cuerpo de vela, gráfico de 1H, por encima de ese rango. Lo que yo te mencionaba anteriormente, mira esto y mira esto. Esto simplemente es manipulación. El precio dice, me voy, pero mentira, vuelve y se introspecta nuevamente dentro de ese rango, ¿cierto? ¿Cuán importante? ¿Crees que no es importante el cierre de vela según en lo que te estoy mostrando? Mira cómo me cerró aquí, cómo me cerró aquí, cómo me cerró acá y cómo me cerró aquí. Se me introspectó prácticamente dentro de ese rango nuevamente. Se me introspectó dentro de ese rango. Pero esta vela ya logró romper. Y una vez con cuerpo de la rompió, ¿qué sucedió? Mira ese movimiento fuerte alcista. Una estructura alcista. Fuerte. Muy fuerte. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí, perfectamente yo puedo identificar ciertos movimientos. Yo te dije que se compone movimiento uno, movimiento 2, movimiento 3, movimiento 4, movimiento, bueno, aquí no me deja, ahí, podemos extender hasta acá. 5, ¿listo? Ay, pero no estaba tan bonito como me lo mostraste allá. Bueno, ya vamos a ver qué sucede. ¿Listo?
Identificamos nuevamente esa acumulación por la parte baja. Volvamos a un gráfico de 4H. ¿Por qué en 4H? Porque recuerden que 4H es una temporalidad para mí bastante interesante para que puedas, a esas personas que les gusta dejar desarrollar esas operativas por un periodo de tiempo un poco más prolongado, pues váyase a un gráfico de 4H, trate de analizar esos ciclos dentro de una estructura de 4H. ¿Listo? Por acá también vemos acumulación, acumulación, estallido hacia el movimiento alcista, ¿de acuerdo? Acumulación. Puedes identificar también por acá, a ver, vamos a ver, acumulación, acumulación. ¿Dónde está Anthony? Mírala aquí, tenemos acumulación aquí, tenemos acumulación aquí, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí desenfundó movimientos alcistas, ¿de acuerdo? Vamos a ver dónde se nos presenta un escenario un poco más claro, donde podamos identificar ciertos movimientos. Mira que aquí también existió esa acumulación y a partir de aquí ya desenfundó un movimiento fuerte alcista. Movimiento alcista, retroceso, movimiento fuerte alcista, retroceso, movimiento fuerte alcista. ¿Listo? Coloquémoslo en color blanco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco movimientos. ¿Listo? Acá arriba probablemente ya existió esta, mira que esta llegó hasta aquí. Mira lo que sucedió. Mira esto tan bonito que sucedió aquí, ¿cierto? Entramos en una etapa de distribución, pero mira cómo te vaciló el precio. El ejemplo que te coloqué anteriormente. Te hizo un cierre de vela, una supuesta ruptura, te rompió, ¿de acuerdo? Y es aquí donde, sí, probablemente el precio inclusive te rompió por encima de este último alto. Mira lo que hizo. Sin embargo, el precio continuó bajando. ¿Qué sucedió? Estuviste, lo debes tener en cuenta de que antes de que se te genere ese patrón, el precio venía, ¿sí? Venía distribuyendo de manera muy efectiva. Te hizo ruptura, te hizo un patrón de reversión y el precio continuó distribuyendo para finalmente romper, ¿cierto? Para finalmente romper e irse dentro de una estructura bajista, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que los escenarios, acumulación, estructura alcista, distribución, estructura bajista se presentan, pero debes tener en cuenta también que pueden presentarse este tipo de factores, ¿sí? Pero Anthony, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué carajos vino y me hizo ese movimiento? Bueno, vamos a ver. Aquí perfectamente tú puedes tener en cuenta, mirando las huellas que te dejaron en el pasado, puedes identificar esos saltos o ese historial, o vuelvo y repito, esas huellas que te dejó anteriormente, ¿sí? Y mira que de una u otra manera, el precio empezó a hacer esa distribución por una zona del 61%. Te hizo una distribución, ¿sí? Pero no tenía la suficiente liquidez para hacer ese movimiento fuerte bajista. Ahora bien, esto perfectamente, si jugamos con las temporalidades, pudo haber sido algún fundamental que de alguna manera explotó la fluctuación del mercado, en este caso el tema del euro dólar, ¿cierto? Te hizo un movimiento, te hizo creer que iba a continuar subiendo, te hizo creer que el precio iba a continuar dentro de esa estructura alcista como se venía presentando aquí. Sin embargo, como primer objetivo, nos identificamos de que el precio vino y buscó esa zona del 70%, que es una zona favorable, una zona de reacción. Y bueno, pero ¿qué otro tipo de información yo puedo tener al respecto? Bueno, en algún momento dado, el precio te había dejado un FBG en un gráfico de 4H, que para mí 4H es muy interesante, muy interesante. ¿Sí? Y míralo aquí. Te lo voy a colocar bien grande. FBG, FBG 4H. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué vino el precio? Son al 70%, pero SFBG, que en algún momento dado, SFBG no fue mitigado todavía. Míralo aquí. Lo quiso mitigar aquí, lo quiso mitigar aquí, no pudo, lo quiso mitigar aquí, no pudo, inclusive lo quiso mitigar aquí y tampoco pudo. Entonces necesitaba, después de esa distribución, venir a tomar mucha más liquidez por la parte alta para ahí sí ya hacer ese movimiento fuerte bajista. ¿De acuerdo? Entonces, esos escenarios que se te pueden presentar, no, Anthony, eso fue un fundamental, que el precio estalló y me dio ese movimiento, me manipuló, me quitó, me liquidó. Bueno, está bien, sí se presenta ese tipo de escenarios,
pero cuando va a buscar una zona por la parte alta, una zona por la parte baja, es por algo, no es porque sí. Y quizá por el simple hecho de tú enfrascarte aquí, ay, ¿verdad que Anthony me mostró que había acumulación en el mercado? Ay, perdón, distribución. Estábamos en distribución. Estoy esperando a que me haga el agotamiento por la parte alta, por la parte baja, esperar ruptura y me voy. Pero te hizo este movimiento y no supiste qué hacer. Te hizo ese movimiento y dijiste, bueno, ¿qué es lo que pasa? No sé. ¿Por qué? Porque no tienes en cuenta, no tienes una perspectiva un poco más macro. Debes ampliar, digamos, esa percepción, perdón, ahí me enredé un poco. De todas maneras, debes intentar mirar las temporalidades, tratar de identificar qué es lo que estás haciendo, dónde probablemente puede reaccionar el precio. Y esta zona de reacción, antes de adentrarte dentro de esa distribución, ya debiste haberla tenido presente. Y en el momento en que esto te hizo ruptura, bueno, vino a tocar mi zona de interés, vino a tocar mi zona de interés, que nadie te garantiza de que a partir de aquí, de ese FBG, el precio va a retornar y se va a regresar a tu favor. Nadie te garantiza eso. Pero sí que es una zona importante donde le puedas sacar, digamos, al euro dólar, le puedas sacar primeramente unos 20 pips. ¿Por qué? Porque se viene el pullback. Probablemente que se venga el pullback sería el escenario y tú sabes que esto es de probabilidades. Movimiento alcista, pullback y continúe subiendo. Ya está. Pero aprovechar ese pullback. ¿Por qué? Porque vino y mitigó una zona del 50% de un FBG que todavía no había sido mitigado en tiempo pasado. ¿Sí? Sin embargo, ¿cuán importante? Vuelvo y repito, es el cierre de vela. Y cuando esto te hizo un cierre de vela por la parte alta, te adentraste en esa venta por estructura, no porque sí, por estructura. Y al adentrarte en esa venta, la siguiente cierre de vela de 4H se introspectó nuevamente en esa zona de distribución y siguió rangueando. ¿Qué crees que pasa? La probabilidad es muy alta de que te vayas a favor del movimiento. Es muy alta. Es muy alta de que te vayas a favor del movimiento. Y esto en un gráfico diario simplemente es liquidez. ¿Cómo así que liquidez, Anton? Esto simplemente es un mechazo por la parte de alta en un gráfico diario. Te subió, rechazó, cierre de vela diario, continúa bajando. El mismo escenario, interpretación de temporalidades. Simplemente es eso, que tú logres interpretar las temporalidades. Anthony, perdón, a mí me gusta más el tecnicismo, quiero meterle más plus a esta vaina, háblame más técnico. Yo soy simple para tratar como de identificar los movimientos. Y no sé si, creo que te lo he demostrado. La simpleza muchas veces te permite actuar con mayor profesionalismo dentro del mercado. Muchas veces en el trading menos es más. Y yo soy muy metódico. Yo te hago lineecitas, yo te hago dibujitos, te pongo ejemplos de soldaditos, ¿sí? Pero soy muy metódico y nos vamos con movimientos muy interesantes. Al euro, a través de este tipo de interpretación, le hemos sacado 100, 200 pips, le hemos sacado 40, 60 pips, lo que tú quieras, ¿cierto? Entonces, cuán importante es que entendamos de manera efectiva, logremos identificar cuando te vayas a adentrar en una operativa, en qué escenario te encuentras. Escenario de acumulación, dentro de una estructura alcista, escenario de distribución o te encuentras ya dentro de un escenario bajista. Entonces, allí la importancia de que te va a permitir gestionar de una manera mucho más correcta, ¿sí? Operar de una manera mucho más profesional y obviamente tener esos profits a tu favor, poder dejar desarrollar ciertas operativas y demás que te permitan tener esos profits. ¿De acuerdo? Si te gustaría tener mucha más información acerca del profesionalismo que nosotros como traders emanamos día a día, me gustaría que te unas al canal, al link que te voy a dejar al pie de este video para que te unas a nuestro canal gratuito y tengas información de valor, te puedas unir a sesiones gratuitas, puedas identificar y visualizar de manera en tiempo real cómo nosotros operamos todos los días, cómo nosotros analizamos el mercado, cómo tomamos decisiones y lo más importante, cómo gestionamos, somos tolerantes a las emociones y eso nos permite gestionar de manera profesional nuestro capital. Y aún más, si te gustaría tener un crecimiento en tu tema de análisis técnico, gestión de capital y demás, también te invito
le des clic al siguiente enlace también que te voy a compartir aquí, te va a direccionar donde un asesor donde te vamos a mostrar todos los servicios que tenemos para ti, para que crezcas, avances y escales esos peldaños de manera muy, pero muy profesional. Así que te hago una cordial invitación, dale clic a los links que te voy a dejar al pie de este video.